través de trabajos periodísticos. En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que la empresa Odebrecht declaró haber entregado sobornos a funcionarios de México entre 2010 y 2014 por una suma de $10.5 millones a cambio de contratos leoninos y logrando beneficios por más de $39 millones. Se declaró este caso como la mayor red de sobornos extranjeros en la historia, y no es para menos. Altos funcionarios de al menos una decena de países latinoamericanos participaron en las corruptelas en Brasil, Venezuela, Panamá, Argentina y Perú, solo por mencionar algunos. En nuestro país fue necesario un cambio de régimen para tocar esas esferas de poder inmersas en la corrupción. Es un tema emblemático, yo les diría histórico, sobre corrupción, y sí nos importa, por eso lo trato, porque desde hace mucho fui de los primeros en señalar que el principal problema de México era la corrupción. Este video que se dio a conocer es bastante fuerte, muestra la inmundicia del régimen de corrupción que imperaba, porque pues todo este dinero se utilizaba para comprar voluntades, conciencias. En 2017, la revista Proceso y Aristegui Noticias revelaron la trama de las transferencias bancarias de Odebrecht a empresas fachada de Emilio L. El 22 de mayo de 2019, la Secretaría de la Función Pública impuso a Emilio L. una inhabilitación por 10 años para ocupar cargos públicos, sanción validada en 2020 por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Un mes después, en julio del 2019, la Fiscalía General de la República obtuvo 5 órdenes de aprehensión, una en contra de Emilio L. por el caso de Odebrecht y otras 4 contra 4 de sus familiares, acusados de delitos de corrupción en contra de Pemex. Todos ya contaban con ficha roja del Interpol. Esto significa que se les buscaba en más de 190 países. Es en febrero de 2020 cuando Emilio L. es detenido con fines de extradición en Málaga, España. En ese momento se le acusa de haber recibido sobornos de Odebrecht que serían destinados con fines electorales, de favorecer a esa empresa en licitaciones petroleras y de haber autorizado la compra fraudulenta de la planta de fertilizantes. 5 meses después, en julio de 2020, es extraditado a nuestro país. Se le aplicó la revisión de la ley y ante su estado de salud fue trasladado a un hospital. A finales de julio iniciaron sus comparecencias ante la justicia en las que daría a conocer nombres, fechas y lugares de la entrega de sobornos para la aprobación de la reforma energética. Por cierto, le voy a presentar unos segundos de un video en el que niega rotundamente estos sobornos. Que jamás he tenido un comportamiento fuera de las normas, la ley y las reglas morales, ni en mi vida como empresario y mucho menos a la que estaba sujeto como funcionario público. A mí nunca me corrompieron. Sí, eso fue lo que dijo, pero la historia cambió y para muestra basta revisar el video de la danza de los millones. Vamos a ver una parte de este documento visual que es revelador de la inmundicia con la que se ejercía el poder en sexenios pasados. Son 2, 4, 6, 8, 10. Luego 1, 2, 3, 4, 5. Este video podría ser una prueba contundente y grotesca de las reiteradas acusaciones de corrupción que marcaron el sexenio anterior. Sin inquietarse, con conocimiento de causa, meticulosos y atentos, 3 personas son protagonistas de estas imágenes que exhiben una posible operación ilegal,
La grabación fue difundida en redes sociales y documenta la presunta entrega de millonarios sobornos que el exdirector de Pemex habría hecho a funcionarios ligados a legisladores panistas para aprobar, entre otras, la reforma energética de Enrique Peña Nieto en 2013. En una oficina, los involucrados cuentan una y otra vez los fajos de billetes, todos de 200 y 500 pesos. En bolsas de plástico meten el dinero a una maleta oscura. 3, 4, 5. 6, 7, 8. Aquí se ve cómo se recibe dinero para contratos con Pemex, describe el propio video. Uno de los involucrados es identificado como Rafael de Jesús Carabeo Opengo, persona cercana al ex senador blanquiazul Jorge Luis Lavalle Mauri, cuando este legislador era secretario de la Comisión de Administración de la Cámara Alta en la legislatura pasada. De hecho, en 2015 fue el propio Lavalle Mauri quien propuso a Rafael de Jesús Carabeo como secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado de la República. La otra persona es Guillermo Gutiérrez Vadillo, quien era colaborador del entonces senador panista Francisco Domínguez Servién. Se desempeñaba como secretario privado de Domínguez, actual gobernador de Querétaro. ¿Visita próxima? No sé, ahora sí no me han dicho. Me adelantaron esto, nos debemos recordar. Es que te dije igual por ahí del jueves, pero pues bueno. Quien les da los sobornos les detalla en una escena que, en total, había realizado 19 entregas. A finales de 2013, cuando se aprobó por abrumadora mayoría la reforma energética que impulsara Enrique Peña Nieto, la bancada panista era liderada por Jorge Luis Preciado, y en el caso del PRI, Emilio Gamboa Patrón, mientras que en el PRD el responsable era el actual gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa. Al frente de la mesa directiva de la Cámara Alta estaba el priista Raúl Cervantes Andrade. Este video es tan solo la punta del iceberg. Según el propio exdirector de Pemex, habría en total 7 entregas más de sobornos a políticos. En la denuncia se habla de ciertas pruebas, por ejemplo, habla de un video, habla de recibos, sobre todo para las entregas que se habrían hecho a legisladores a cambio de que aprobaran las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto. Pero hay señalamientos muy graves contra el expresidente Salinas de Gortari y contra el propio Peña Nieto de operar a favor de ciertas compañías para que recibieran beneficios en petróleos mexicanos. Es una denuncia de hechos la que presenta Lozoya, pero en la propia Fiscalía hay abundantísima información de transferencias de recursos aportadas, no hay que olvidarlo, por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda a cargo de Santiago Nieto Castillo. Nieto Castillo, a través de la UIF, ha acreditado justamente los circuitos financieros, las transferencias, los movimientos de dinero desde Brasil hasta las empresas directamente vinculadas a Emilio Lozoya, ahora de manera formal ante la Fiscalía General de la República, como lo hizo antes, desde que era fiscal electoral, ante la entonces Procuraduría General de la República. En la denuncia de hechos presentada el 11 de agosto ante la Fiscalía General de la República y filtrada a los medios de comunicación, Emilio L. implicó a 17 políticos encabezados por los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Carlos Salinas de Gortari en una probable red de corrupción y sobornos para así financiar la campaña presidencial de 2012 y conseguir la aprobación de la reforma energética. La denuncia de hechos presentada por Emilio L. a la Fiscalía General de la República para apegarse al criterio de oportunidad que le permita reducir las sanciones penales por su participación en la cadena de corrupción y sobornos en los casos de Odebrecht y agronitrogenados. Destacan en el documento, desde luego, los nombres de los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Carlos Salinas de Gortari, así como los exsecretarios de Estado Luis Videgaray Caso, José Antonio Meade, José Antonio González Anaya y Enrique Martínez y Martínez. En la denuncia sin precedente también están 6 exsenadores del PAN,
Ernesto Cordero, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez, Salvador Vega Casillas, Jorge Luis Lavalle Mauri y Roberto Gil Suart. A ellos se agregan el exdiputado blanquiazul Ricardo Anaya Cortés y los ex senadores David Penchina del PRI y Miguel Barbosa del PRD, aunque este último no está incluido en la denuncia formal. Además del entonces secretario de Finanzas del CEN del PRI, Luis Vega Aguilar. Emilio L. incluye en sus imputaciones al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, actualmente preso por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, así como al exdirector de la petrolera, Carlos Treviño Medina. A Enrique Peña Nieto, Emilio L. lo señala como la persona que le solicitó en 2012, a través de Luis Videgaray, recabar recursos para apoyar su precampaña y campaña presidencial y pedir a Odebrecht $6 millones. Agrega que finalmente el entonces representante de Odebrecht en México, Luis Vail, le dio $4 millones para repartirlos en 2.5 millones, destinados al pago de los honorarios de asesores extranjeros en materia electoral, y 1.5 millones para ser utilizados por el propio Emilio L. Emilio L. resume: Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso crearon un esquema de corrupción en el gobierno federal y operaba de la siguiente manera. Todas las personas que de cierto modo apoyaron a la campaña presidencial tenían que ser remuneradas o compensadas. Incluso, luego tenían que devolver dinero para apoyar en futuras campañas del PRI, o bien, para beneficio del propio Peña Nieto, Videgaray u otros, denuncia el ahora imputado. Detalla que en el gobierno de Calderón se firmó un contrato multimillonario con la empresa Braskem, filial de Odebrecht, lo que a la larga fue perjudicial para las finanzas de Pemex. Agrega que Braskem se apoderó del Ejecutivo y del Legislativo de México desde el 2010, en la administración de Felipe Calderón. Al exmandatario Felipe Calderón, el ex titular de Petróleos Mexicanos lo acusa de permitir la continuación del contrato leonino con la empresa Etileno 21, en perjuicio de las finanzas de la petrolera. Según Erla, Ernesto Cordero Arroyo y José Antonio Meade recibieron dinero de Braskem, de la que Odebrecht era accionista, para que se aprobara el contrato de Etileno 21. Agregó que José Antonio González Anaya también operó para que se firmara dicho contrato. Todo esto, aseguró, fue del conocimiento del presidente Felipe Calderón Hinojosa. De acuerdo con el indiciado, el expresidente Carlos Salinas de Gortari gestionó contratos y favores para su socio, Federico Martínez Urmeneta, dueño de la empresa Tradeco, y su hijo Juan Cristóbal Salinas Ocelli. Asegura que Martínez Urmeneta le pidió modificar contratos y perdonarle penalidades de obras por retrasos e incumplimientos. También acusa a Salinas de Gortari de cabildear a favor de los proyectos de su hijo, Juan Cristóbal, entre los cuales se encontraba pagarle a la empresa 13 más de $15 millones porque Pemex le había cancelado el contrato de una plataforma marítima. Y de influir en José Antonio González Anaya, quien junto con Videgaray bloquearon y cancelaron propuestas y un negocio que hubiese representado una plusvalía significativa a la inversión pública realizada en la planta de agronitrogenados. Al exsecretario de Relaciones Exteriores y exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade, lo acusa de solicitarle en su momento no criticar un crédito concedido en esos años al sindicato petrolero ni el contrato con Etileno 21 y de entregarle, por instrucciones de Videgaray, $4 millones. Al también exsecretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, lo señala por operar en complicidad con Meade para la continuación del contrato con Etileno 21 y de entregarle el 15 de septiembre de 2014 $4.390.000. Al exsecretario de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez, de operar en favor de la compra irregular de la empresa Agronitrogenados, ya que según Erla, le era rentable políticamente. En la denuncia, Emilio L. acusa a los exsenadores del PAN de extorsionarlo y llegar a exigirle hasta $50 millones y de entregarle sobornos por $52.390.000. De estos recursos asegura que entregó a Ricardo Anaya en las instalaciones de la Cámara de Diputados $6.800.000. Al ex senador del PRI, David Penchina, dice que entregó $6 millones el 17 de septiembre de 2014. Según Erla, al secretario de Finanzas del PRI, Luis Vega Aguilar, se le dieron 3 pagos durante abril de 2014 de la siguiente manera. El 11 de abril,
6,400,000 pesos, 21 de abril, 12,800,000 pesos y el 22 de abril, otros 12,800,000 pesos. En la denuncia de hechos presentada ante la FGR el pasado 11 de agosto, Emilio L. afirma que el entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte, regaló a Peña Nieto un Ferrari que perteneció al expresidente Adolfo López Mateos. Esto, dice, fue durante una gira por ese estado. Las acusaciones de Erla se extienden hasta Carlos Treviño Medina, por ese entonces director de finanzas del IMSS, y algunos medios de comunicación. De Treviño Medina asegura que entre el 17 y el 20 de septiembre del 2014 se le entregaron 4 millones de pesos por instrucción precisa de Videgaray. Respecto a los medios, afirma que un reflejo del abuso gubernamental ejercido por Videgaray fue la instrucción que le dio para que, con dinero en efectivo, comprara una bolsa de mujer marca Chanel para regalársela a su amiga, la periodista Lourdes Mendoza. Precisa que tuvo que comprar la bolsa por un monto de $4,000 a $5,000 y fue entregada a la comunicadora, quien mandó a decir que con eso se veía muy guapa. Pero según el demandante, la periodista les pidió consideraran también pagar la colegiatura de su hijo o hija, ya que la empresa que le ayudaba con este tema siempre se retrasaba. Al final de la demanda, Emilio L. agrega a su denuncia formal a Osiris Hernández, quien fuera secretario particular del entonces diputado federal Ricardo Anaya, y a Rafael Carabeo Opengo, otrora funcionario del Senado y señalado como uno de los operadores de los panistas para recolectar sobornos. El exdirector de Pemex denunció que Peña Nieto y el exsecretario Videgaray lo instruyeron para configurar una asociación de corte delictivo, dirigida a enriquecerse no solo del erario público, sino a través de la extorsión a personas físicas y jurídicas, el fraude y el engaño, como es el caso de la denominada estafa maestra. Emilio L. se pronunció como coadyuvante del Estado mexicano a fin de que se conozca la verdad, haya reparación de daños y se haga justicia. Cierra su denuncia formal contra 17 personas específicas y concluye el documento solicitando al fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, primero, tener por formulada la denuncia de hechos, solicitando así el criterio de oportunidad. Y segundo, fijar día y hora para que los testigos puedan aportar las evidencias. Ahora, la pregunta es, con las denuncias presentadas por el exdirector de Pemex, ¿alcanza para enjuiciar a los expresidentes? Emilio Lozoya no es un delincuente solitario. Hubo toda una serie de funcionarios él acusa a exlegisladores, expresidentes que colaboraron con él en esta red que cometió diversos actos de corrupción en contra del patrimonio de Petróleos Mexicanos. En el caso específico de Enrique Peña Nieto, pues qué duda cabe de cómo hay también muchas evidencias, no las que ha descrito ahora Emilio Lozoya, sino evidencias que se descubrieron desde la investigación que se hizo en Brasil, pero también en Estados Unidos, sobre los sobornos multimillonarios en dólares a Emilio Lozoya. Habrá que ver si efectivamente la conducta como coyote de Carlos Salinas puede tipificarse como delito o solamente un personaje que hacía sentir su influencia para, por ejemplo, intervenir a favor de una empresa contratista, por cierto, favorita del sexenio de Felipe Calderón, Tradeco. Identifica a Carlos Salinas de Gortari como un operador que buscaba que se favoreciera a ciertas empresas. En el caso de Felipe Calderón, me parece que siendo más cercano en el tiempo todo esto, puede tener consecuencias, sobre todo por el caso de Etileno 21, y yo creo que en el caso de Enrique Peña Nieto sí hay muchas más condiciones para que él pudiese ser procesado. 3 expresidentes son presuntamente la joya de la corona de la corrupción, pero hay personajes secundarios que cobran peculiar relevancia. Ahora lo que dice Lozoya es que esos sobornos de Odebrecht fueron a parar, por una parte, a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, pero también fueron a parar a los bolsillos de senadores del Partido Acción Nacional y de un diputado federal, Ricardo Anaya,
que el simple hecho de que el Estado mexicano, el gobierno, sea capaz de iniciar un proceso contra ellos, de exhibir la podredumbre, de hacerlos que presenten sus posicionamientos, creo que sería una ganancia para la civilidad, para el civismo mexicanos, aunque a fin de cuentas no hubiera la posibilidad jurídica de castigarlos o de encarcelarlos. Esperemos que así sea, porque esto puede ser una oportunidad histórica para que en México por primera vez se procesen delitos de cuello blanco, delitos de corrupción de alto nivel que han sido tan lesivos para la sociedad. Finalmente, del expediente de la inmundicia no se salvaron los empresarios. En su denuncia de hechos, Emilio L. involucra a por lo menos 5 representantes de diversos grupos empresariales, tanto de México como de Brasil. Estos son Alonso A., dueño de Altos Hornos de México; Juan Armando Hinojosa Cantú, fundador del grupo IGA; Federico Martínez Urmeneta, presidente del grupo Tradeco; Marcelo Odebrecht, dueño de la constructora brasileña Odebrecht; y Carlos Fadigas, director general de Braskem. En la denuncia con la que el exdirector general de Pemex pretende apegarse al criterio de oportunidad para disminuir las sanciones penales por su implicación en los casos de Odebrecht y agronitrogenados, asegura que prácticamente del mismo modus operandi, tanto el expresidente Enrique Peña Nieto como el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray Caso lo instruyeron a pagar favores a diversos empresarios. De acuerdo con el indiciado, representantes del grupo de medios El Financiero acudieron con Luis Videgaray para conseguir un crédito con Nacional Financiera de $100 millones, ya que estaban a punto de quebrar. Asevera que debido a que Nacional Financiera negó el crédito, el extitular de Hacienda estuvo a punto de remover a Jacques Rogozinski, pero finalmente el Banco Nacional de Comercio Exterior Bancomex otorgó el préstamo. Gracias por acompañarnos en este programa especial de 11 Noticias en el expediente de la inmundicia.